sinaloense Ismael Zambada García, el Mayo Zambada, se ha convertido de veras en una larguísima novela, muy barata, por cierto, y de terror, llena de contradicciones, llena de vacíos, en la que la vieja prensa, a los llamados medios masivos de comunicación intentan imponer una narrativa para golpear al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, intentan debilitar a la futura presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien tomará posesión el próximo, el próximo 1 de octubre, es decir, estamos a nada, en lo que se ha convertido una especie de comedia de enredos. Podemos preguntarnos, ¿fue una traición del Chapito Joaquín Guzmán López? ¿Una entrega pactada? ¿Una rendición pactada? ¿Un secuestro con tortura? La verdad es que no, nadie tiene claro todo lo que pasó. Es como un efecto o síndrome del camaleón. Cada uno se va adaptando según el periódico, según el medio, según los odios al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero nadie hasta hoy ha ofrecido algo contundente, serio, formal, eh, sin tintes políticos, porque lo que ha pasado con el Chapo Guzmán es que se ha convertido en un tema político, claro, para golpear al presidente López Obrador. Este fin de semana, el embajador de Estados Unidos en México intentó aclarar algunas cosas, Ken Salazar. Y Ken Salazar, de veras, no es una voz autorizada, es la voz de la Casa Blanca, es la voz del presidente Joe Biden, y dio a conocer que el Chapito Joaquín López Guzmán se entregó y que el Mayo Zambada fue llevado a Nuevo México contra su voluntad, es decir, fue secuestrado por Joaquín López Guzmán y sus cómplices. Por favor, don David, tenemos el video. De los hallazgos, los hechos que tenemos nosotros en lo que pasó con Ovidio Guzmán y con el Mayo. Esto se lo entregamos, esto se lo ha presentado también a la Fiscalía de México. Lo primero es que Joaquín Guzmán voluntariamente se entregó. Lo segundo es que la evidencia que vimos nosotros cuando llegó él a Santa Teresa, en Nuevo México, el aeropuerto ahí, es que el Mayo lo había llevado así contra su voluntad. Lo tercero, y quiero que lo entiendan muy claramente, no hubo recursos de los Estados Unidos en esa operación. No fue un avión de los Estados Unidos, no fue un piloto de los Estados Unidos, no fueron nuestros agentes o nuestra gente en México. Esta era operación entre los carteles, donde uno se entregó al otro. Lo cuatro es que no dieron un plan de vuelo, no hubo flight plan que se registró con las agencias de los Estados Unidos. No hay. El entendimiento de nosotros es que salió el vuelo de Sinaloa y va llegando así a Santa Teresa, Nuevo México. Nosotros sorprendidos cuando eso pasó. Y eso, el momento que lo supimos, estuvimos en contacto inmediatamente con nuestros amigos y colegas en el gobierno mexicano. En ese mismo día, en esa misma tarde, en esas mismas horas. Y por el último, el quinto punto, es que el piloto del avión no es empleado de los Estados Unidos. No es una persona contratada por nosotros en los Estados Unidos. Y no es ciudadano de los Estados Unidos. Entonces, para concluir, el trabajo de la seguridad lo llevamos nosotros.
Ken Salazar, embajador de Estados Unidos y México, una voz autorizada? Sí, absolutamente. Yo les decía, es la voz del presidente Biden. Cada embajador en el país respectivo es la voz del presidente Biden, es la voz del gobierno de Estados Unidos. Hay cosas interesantes que dice Ken Salazar. Una, no hubo una incursión, y claro, no se ha documentado una incursión de agentes de inteligencia, de espías, de agentes de contrainteligencia de Estados Unidos a México. Es decir, no mandaron por por el Mayo Zambada. Este, tampoco fue algo planeado, no fue algo preparado. El piloto, dice, no fue contratado para eso. Es decir, yo les he platicado, ya hemos tenido casos, como el del doctor Humberto Machain en 1990, en el que el presidente de Estados Unidos, en aquel caso fue George W. Bush, el papá de los Bush, quien ordenó directamente, él lo reconoció, ordenó a la DEA contratar a un grupo de mercenarios mexicanos, mercenarios que eran soldados y policías federales en activo, para secuestrar en Guadalajara al doctor Humberto Álvarez Machain y entregarlo en Estados Unidos. Y así se hizo. En este caso, la voz de Ken Salazar está diciendo que no hay ninguna participación de ninguna agencia de Estados Unidos, DEA, CIA, FBI, que operaban todas aquí. Hay todavía todo, servicio secreto, el servicio del Marshall o los alguaciles de Estados Unidos, la asociación, la oficina de alcohol, tabaco, armas de fuego y explosivos, nadie. Dice, no fue algo planeado, estamos sorprendidos. ¿Cuál es el problema? Que nadie le cree. Nadie le cree, por lo menos en México, por más que sea la voz de la Casa Blanca, nadie le cree. Y nadie le cree, ¿por qué? Porque hay odios y rencores contra el presidente López Obrador de la vieja prensa. Y yo les decía, ¿hay razón? No hay, pero hay muchos pesos de por medio. ¿Cuánto? El presidente Enrique Peña Nieto le entregó a esa vieja prensa como 40,000 millones de pesos que ahora le cortó el presidente López Obrador. Y no solo hablo de los dueños de los periódicos, ¿eh? Hablo de los periodistas. Carlos Loret de Mola, um, Raimundo Riva Palacio, Sergio Sarmiento, López Dóriga, todos esos periodistas viejos recibían mucho dinero, recibían con Calderón, recibían con Enrique Peña Nieto, así que hay un enojo derivado de odios quizá personales, pero odios, ¿por qué? Porque López Obrador les quitó las dádivas, o como decimos nosotros, chayo, chayotes, embutes, como quieran llamarlo. Así que hay como una especie de capítulos de enredos, y el caso se vició este fin de semana cuando se corrió la versión sólida de que el Mayo había sido traicionado, como lo dijo Ken Salazar, y secuestrado cuando acudió la mañana de su caída. Yo todavía sigo poniendo su caída, porque todavía no sabemos si fue traición pactada o si fue lo que haya sido, pero sí es una caída, y después fue ya un arresto cuando bajó en aquella pista aérea en Nuevo México, que no en el Paso está detenido. En Nuevo México, en una zona que se llama Santa Teresa, yo les he platicado, conozco muy bien porque 84, 89 me tocó trabajar por ahí, y todavía no era una zona desarrollada, pero es Nuevo México, una zona que hace frontera con El Paso, en Texas, y hace frontera todo eso con Ciudad Juárez. Así que se contaminó porque se dio a conocer un supuesto encuentro